Bueno, a mí me tocará hablar de la señal modulada FCK mediante el uso de un temporizador N555. El funcionamiento de en nuestro proyecto es el siguiente. Cuando la señal modulada digital está en un nivel lógico alto, la carga del condensador se produce a través de la resistencia de 4.7 kΩ y 22 kΩ, estando en paralelo, y la resistencia de 10 kΩ. En cuanto a la descarga del condensador, esta se produce únicamente en la resistencia de 10 kΩ. La señal moduladora cuando está en nivel lógico bajo, la carga del condensador se produce a través de la resistencia de 4.7 kΩ y 10 kΩ, pero a partir de dicha corriente se va a tierra a través de la resistencia de 22 kΩ. Esto complica un poco el análisis del circuito, pero es claro ver que la carga será más lenta, por lo que el tiempo en la que la salida del temporizador está a nivel alto será mayor que antes. En cuanto a la descarga, esta se produce al igual que antes únicamente por la resistencia de 10 kΩ, por lo que el tiempo a nivel bajo será igual que en el caso anterior. De esta forma, con este sencillo circuito podemos generar una señal modulada FCK cuyas frecuencias están en torno a 1 kHz y 1.2 kHz para nivel bajo y nivel alto respectivamente. Ahora pasaremos a apreciar la señal que nos mostrará en el osciloscopio. Como vemos, esta es la señal original. Cuando está más alta, hay más frecuencia, como podemos observar, y cuando está baja, la frecuencia empieza a disminuir. Como vemos aquí los lapsos, y cuando está más alto hay una mayor frecuencia. Y bueno, este es lo que realiza y la señal que se refleja con el timer 555. En esta misma simulación tenemos la parte de modulación, conformada por un comparador acá a la izquierda y un PLL acá a la derecha. En la simulación está al revés, pero aquí en el diagrama está aquí a la derecha el comparador. En este caso un LM311, más adelante lo checamos. Primero veamos el amarre de fase o PLL. Phase Loop Looped. Siendo looped, pues como podemos ver en el diagrama de bloques, está en loop o realimentación. Como sabemos, el PLL es un circuito de realimentación de control con el que se intenta conseguir que la fase de un oscilador variable sea una réplica de la fase de la señal de entrada. Dentro de sus aplicaciones está la recuperación de portadoras, extrayéndolas de la señal y del ruido que las acompañan. Es básicamente lo que nosotros necesitamos. Si seguimos viendo el diagrama, podemos ver que en su primer bloque está el phase detector, que compara las fases de las dos señales de entrada, dando pulsos. Estos pulsos salen del bloque y entran al bloque del filtro pasa baja, aquí el segundo, quitando la alta frecuencia de los componentes, y creando un control de voltaje de DC, ajustándolo a la entrada del oscilador, que es el tercer bloque. La frecuencia de oscilación de VCO estaría dada por la siguiente ecuación, en donde R0 y C0 son las siguientes resistencias y capacitores respectivamente. Estos serían conectados en el pin 8 y 9 del circuito integrado,
De esta forma, la ganancia de lazo vendría dado por esta otra ecuación. Siendo BC la tensión de alimentación total y el rango de retención sería dado por esta ecuación. También tendríamos el potenciómetro, que al variar su resistencia aumentaríamos o disminuiríamos el ciclo de trabajo. Ya corriéndolo, teniendo en el osciloscopio la salida conectada, nos arrojaría la siguiente señal, que no está del todo completa. Ya la reconstrucción sería tras la conversión de digital a analógica. Como parte del proyecto de la materia de diseño de sistemas electrónicos de RF, tenemos aquí posteriormente lo que explicaron mis compañeros, el PLL creado a partir del LM565, un multiplexor, un demultiplexor y los convertidores análogo digital y digital análogo en la simulación. Aquí también está el 555 como modulador de FSK. Bueno, para empezar, lo que tengo aquí conectado en el osciloscopio es en esta primera señal, es la original, una señal de 5 volts a 50 Hz. Como ya explicaron mis compañeros, pues este circuito integrado está muy limitado en cuanto a modulación de FSK respecto a altas frecuencias, por lo que se optó por usar una frecuencia baja para la simulación del proyecto. Posteriormente, la VFSK que sale del modulador pasa al convertidor analógico digital en una trama de 8 bits que recoge el multiplexor. Aquí se ven los 8 bits que recoge el multiplexor. Toma como referencia la señal original para poder hacer el tipo de conversión que es con una recta. Hace una comparación y va haciendo una especie de cuantificación a partir de la señal análoga, va sacando su valor digital con una comparación. Por ejemplo, yo saqué que la señal, como es 5 volts, el convertidor es de 8 bits, más o menos el rango de cada volt por cada, digamos, cada bit, saldría algo así como 0.16 volts. Entonces conforme va aumentando el voltaje de la señal, cuando va variando, pues ya el convertidor saca esa señal. Posteriormente del multiplexor pasa al circuito de amarre de fase. Esto pues ya lo vimos anteriormente de una forma más sencilla, directo la VFSK, directo al PLL. Aquí ya está tomando un valor digital y posteriormente el demultiplexor recoge la salida del amarre de fase para mandar igualmente un canal o una trama de 8 bits hacia un DAC, un convertidor digital análogo. El proceso inverso del que tenemos en el inicio. Aquí toma los 8 bits que han sido recogidos del PLL, del circuito de amarre de fase, y los manda al DAC para tener una sola salida análoga, que en teoría debería ser igual a la señal de entrada o la señal
de la fuente, que sería esta de 5 volts a 50 Hz. Pues ahorita vamos a verlo en el osciloscopio. Aquí voy a hacerlo un poco más pequeño pantalla. Ahí ya se están apreciando algunos valores. Aquí lo que podemos ver es la señal azul, es la señal de entrada original en el circuito integrado 555 en el modulador. Esta señal azul es la que varía de 5 volts a 50 Hz. Si podemos observar aquí dice que la escala es de 10 volts por división. Cada cuadrito vale 10 volts, entonces la mitad pues son 5. La señal verde es la señal VFSK que sale del modulador. Digamos, esta es la señal ya modulada. Es la original, la señal modulada. Y esta es la que tenemos en la salida del circuito de amarra de fase. Ya de alguna forma se vio anteriormente que con el comparador hay una especie de señal reconstruida, pero no del todo correcta. Y la amarilla pues ya es la señal que sale del DAC, del convertidor análogo digital, que si lo podemos observar es totalmente similar a la señal original. Tiene la misma amplitud y observamos que igual tiene exactamente la misma frecuencia que la señal original. Por lo tanto, pues podemos deducir que el proyecto ha salido exitoso, aún y que estamos trabajando con una frecuencia de 50 Hz, que podía ser un canal de voz, o bueno, más bien un tono muy bajo, que representaría pues nada, o podría representar una pequeña trama de bits, pero no es a gran escala un gran mensaje para transmitir, pero al final de cuentas transmite nuestro circuito y nuestro proyecto. Eso sería todo. Mi nombre es Enrique Villalón, matrícula 1768044.